Nunca imaginaron que una noche tan elegante podría esconder un secreto que cambiaría vidas para siempre. La gala más exclusiva de la ciudad estaba en pleno apogeo, con invitados vestidos de etiqueta, risas contenidas y el murmullo constante de conversaciones importantes. Las luces doradas de los candelabros iluminaban cada rincón del salón, reflejando en los cristales y creando un ambiente de lujo y misterio. En medio de esa atmósfera, una mesera caminaba con paso firme, pero con el corazón acelerado. Sostenía en sus manos un pastel impresionante, cuidadosamente decorado con frutas frescas, crema y delicados detalles dorados. No era un pastel cualquiera, era el centro de atención de la noche, destinado al invitado más poderoso presente. Cada paso que daba resonaba levemente en el suelo de mármol, y a su alrededor, algunas miradas curiosas se posaban en ella. Nadie sabía quién era realmente esa joven mesera, ni que detrás de su sonrisa amable se escondía una historia que nadie podía imaginar. Mientras se acercaba a la gran mesa principal, donde se sentaba el millonario más influyente, el silencio en la sala parecía hacerse más profundo. Las conversaciones bajaron de tono y las miradas se dirigieron hacia ella, como si presintieran que algo importante estaba a punto de suceder. El millonario, un hombre mayor de rostro serio y ojos penetrantes, levantó la vista justo cuando la mesera puso el pastel frente a él. Durante un segundo, sus miradas se cruzaron, y algo invisible pareció conectarles. Fue un instante breve, pero suficiente para que ambos sintieran que aquel momento no sería como los demás. La mesera tragó saliva y se dispuso a cortar el pastel, cuando de repente su mano rozó algo extraño entre la crema y la decoración. Era un pequeño sobre, cuidadosamente escondido, casi imperceptible para cualquier otro. El corazón de la mesera comenzó a latir con fuerza. Una mezcla de curiosidad y miedo la invadió. ¿Quién había puesto ese sobre ahí? ¿Y qué contenía? Nadie más parecía haberlo notado, y la música y las risas continuaban a su alrededor, ignorantes del secreto que ella había descubierto. Sus dedos temblorosos tomaron el sobre, y al mirarlo con más atención, vio que estaba cerrado con un sello de cera, viejo pero intacto. No había nada escrito en el exterior, solo ese pequeño detalle que parecía guardar algo muy importante. La mesera sintió como un frío recorrió su espalda, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de esperanza comenzó a crecer en su pecho. Sin saber por qué, comprendió que aquel papel escondía una verdad que podría cambiarlo todo. El millonario, que hasta entonces había estado inmóvil, comenzó a observarla con una mezcla de desconcierto y creciente interés. Sus manos se aferraron ligeramente a la mesa, como si quisiera levantarse, pero algo lo detenía. La tensión en el ambiente aumentó. Los invitados, sin saberlo, estaban a punto de presenciar un momento único. La mesera dudó por un segundo. ¿Debería abrir el sobre frente a todos? ¿O esperar a un momento más privado? Sin embargo, la curiosidad pudo más, y con cuidado rompió el sello de cera. Dentro, encontró una carta escrita a mano, con una letra temblorosa pero clara. Las palabras que leyó no podían ser más sorprendentes. La carta revelaba un secreto oculto durante décadas. Ella era hija de aquel hombre, perdida y separada desde hacía muchos años por circunstancias que solo el destino podía explicar. La sala pareció congelarse en el tiempo. Los murmullos desaparecieron y todas las miradas se volvieron hacia la mesera y el millonario. Ambos permanecieron en silencio, incapaces de pronunciar palabra al principio, mientras cada uno luchaba con la avalancha de emociones que aquella revelación desataba. La joven sentía una mezcla de incredulidad, miedo y una inesperada esperanza. Por su parte, el millonario mostraba una expresión que oscilaba entre el asombro y la tristeza profunda. En ese instante, el aire en la sala se volvió denso, cargado de significado. Nadie sabía qué pasaría después,
Pero algo había cambiado para siempre. La simple nota escondida en un pastel de gala había abierto una puerta que llevaba años cerrada. La historia de la mesera y del hombre poderoso apenas comenzaba, y la noche prometía ser mucho más que una celebración elegante. Pero el misterio del sobreoculto en el pastel no terminó ahí. La mesera, aún con la carta en la mano, sintió como su mundo comenzaba a girar más rápido de lo que podía controlar. A su alrededor, el murmullo volvió poco a poco, aunque esta vez, cargado de incertidumbre. Los invitados comenzaban a notar la tensión que se había apoderado del salón. Algunos lanzaban miradas curiosas, otros cuchicheaban con el ceño fruncido, sin saber exactamente qué estaba pasando, pero sintiendo que algo fuera de lo común sucedía en esa elegante gala. La joven mesera quiso apartar la atención, guardar la carta para ella misma, para tener un momento de calma y pensar en lo que acababa de descubrir. Sin embargo, no pudo evitar que sus ojos buscaran nuevamente la mirada del millonario. Él no apartaba su vista, y cada segundo que pasaba parecía hundirse en recuerdos que parecían atormentarlo. Se notaba que el secreto guardado tanto tiempo pesaba más de lo que cualquiera imaginaba. Con un suspiro profundo, el hombre se levantó lentamente de su silla. Su presencia impuso silencio absoluto en la sala. Todos los invitados lo miraban, sin saber si aquello sería el inicio de una gran confesión o simplemente un momento incómodo. La mesera sintió que el corazón le latía con fuerza, casi podía oír su propio pulso en sus oídos. El millonario se acercó a ella con pasos firmes, pero su rostro mostraba una mezcla de dolor y esperanza. ¿Es verdad lo que dice esta carta?, preguntó con voz grave y temblorosa, como si temiera la respuesta pero necesitara oírla de sus propios labios. La joven no pudo hablar al principio. La emoción la dominaba y las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Finalmente, con un leve asentimiento, respondió que sí. Ese simple gesto fue suficiente para desatar una corriente de emociones en ambos. La sala, que hasta ese momento había estado en silencio, estalló en un murmullo lleno de sorpresa y conmoción. Nadie esperaba que la historia de una simple mesera pudiera tener un vínculo tan profundo con el hombre más poderoso del lugar. Algunos invitados intercambiaron miradas incrédulas, otros parecían buscar en sus memorias algún indicio o recuerdo que diera sentido a aquella revelación. La mesera, por su parte, sentía que una parte de su vida que siempre había estado en penumbras comenzaba a iluminarse. Recordaba fragmentos vagos de su infancia, palabras susurradas por una mujer que ya no estaba, y un vacío que nunca pudo llenar. Ahora, frente a ella, estaba la persona que, sin saberlo, había sido la respuesta a tantas preguntas. A pesar de la confusión, una fuerza interna le decía que debía confiar, que esa era la oportunidad que siempre había esperado. El millonario, con voz más suave, comenzó a contar fragmentos de su historia. Habló de una época lejana, de decisiones difíciles y errores que lo habían separado de su hija. Cada palabra parecía pesar como una confesión liberadora, y aunque sus ojos reflejaban tristeza, también mostraban la determinación de reparar el tiempo perdido. Mientras él hablaba, la joven se acercó lentamente, dejando a un lado la distancia que los años habían impuesto. El ambiente en la sala cambió por completo. Ya no era solo una elegante fiesta, sino el escenario de un reencuentro inesperado y lleno de promesas. Los invitados, emocionados, comenzaron a aplaudir tímidamente, como si quisieran ser testigos de un milagro silencioso. La mesera y el millonario se miraron con una mezcla de amor y vulnerabilidad que conmovió a todos. Sin embargo, entre tanta emoción, también surgieron dudas y miedos. ¿Cómo sería el futuro? ¿Podrían realmente construir una relación después de tantos años separados? Ambos sabían que el camino no sería fácil, pero esa noche, en medio de la gala, decidieron dar el primer paso hacia una nueva vida. La música volvió a sonar,
pero esta vez con un ritmo más suave, acompañando el inicio de una historia que parecía sacada de un cuento, pero que ahora era la realidad para ellos. La mesera guardó la carta con cuidado, como si fuera el tesoro más valioso que poseía, y el millonario, con una sonrisa triste, la tomó de la mano, dejando claro que ese vínculo recién descubierto sería el comienzo de un cambio profundo. La gala continuó, pero para ellos, nada volvió a ser igual. La nota escondida en un pastel no solo había revelado un secreto, sino que había unido dos vidas que el destino decidió juntar en el momento más inesperado. La mirada del millonario no se apartaba de la joven mesera. Cada segundo que pasaba parecía desenterrar recuerdos que había enterrado hace mucho tiempo. Por primera vez en años, ese hombre poderoso y reservado parecía vulnerable. Las arrugas de su rostro, marcadas por el tiempo y las decisiones difíciles, se suavizaron momentáneamente al contemplarla. Él sabía que la verdad contenida en esa carta no era simplemente un hecho más. Era el eslabón perdido que buscaba desde hacía décadas. Mientras la música suave continuaba en el fondo, la joven sintió como sus manos se entrelazaban nerviosamente. No podía creer que, después de tantos años de incertidumbre y silencio, finalmente estuviera frente a la persona que la había buscado y quizá incluso amado en secreto. Pero también sentía miedo, porque las heridas del pasado eran profundas, y las preguntas que necesitaba responder aún eran muchas. Los invitados, aunque mantenían el decoro, susurraban con asombro y curiosidad. Algunos miraban a la joven con simpatía, otros con incredulidad, pero nadie podía negar que el ambiente estaba cargado de una tensión especial. La noticia había corrido como un río bajo la superficie tranquila de la gala, y ahora brotaba en forma de miradas intensas y susurros quedos. El millonario respiró hondo y con voz pausada comenzó a relatar su historia. Hace más de 30 años, tomé una decisión que cambió mi vida para siempre, dijo, mirando a la joven a los ojos. Por circunstancias que entonces no entendí, nos separamos. Pero nunca dejé de buscarte, aunque a veces la esperanza parecía desvanecerse. Ella escuchaba atentamente, mientras sus propios recuerdos venían a la superficie como oleadas inesperadas. Fragmentos de una niñez lejana, rostros borrosos, palabras susurradas en la oscuridad de la noche. La sensación de que ese hombre, ahora frente a ella, era el padre que nunca conoció, se hacía más real con cada palabra. Los segundos parecían detenerse mientras la conversación avanzaba. La joven decidió entonces compartir su parte de la historia, las preguntas que durante años habían rondado su mente. ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Qué pasó realmente?, preguntó con voz temblorosa pero firme. El millonario bajó la mirada y respondió con sinceridad dolorosa. Fueron tiempos difíciles, errores, malentendidos y el peso de decisiones ajenas a mí. Pero nunca dejé de pensar en ti. Su voz se quebró ligeramente, dejando entrever el sufrimiento que guardaba por dentro. En ese momento, un silencio respetuoso cayó sobre el salón. Los presentes comprendieron que estaban siendo testigos de un reencuentro cargado de verdad y emociones profundas. La joven mesera sintió que, aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, aquella noche marcaba el inicio de algo nuevo y necesario. Mientras el millonario hablaba, ella observó detenidamente cada línea de su rostro, cada gesto, buscando señales de ese amor y arrepentimiento que ahora parecían sinceros. Supo entonces que debía darle una oportunidad a esa relación que el destino finalmente les había concedido. El brillo dorado de los candelabros iluminaba sus rostros, resaltando la mezcla de lágrimas y sonrisas que empezaban a brotar. Los aplausos tímidos que rompieron el silencio fueron el reconocimiento de todos a esa verdad que no se podía negar. La gala seguía su curso, pero para ellos, el tiempo parecía haberse detenido en aquel instante. La joven mesera guardó la carta con cuidado,
sintiendo que ese papel ahora representaba no solo un pasado revelado, sino también un futuro por construir. El millonario le tomó la mano con suavidad y le dijo: «Lo que pasó no se puede cambiar, pero juntos podemos decidir lo que viene». Ella asintió, y una esperanza silenciosa se instaló entre ellos, mientras alrededor, la fiesta continuaba ajena a la profundidad de ese momento. Esa noche, bajo el brillo de las luces y el murmullo lejano de la música, dos vidas rotas empezaban a sanar. El pasado había sido doloroso, pero la promesa de un nuevo comienzo les daba fuerzas para seguir adelante. La carta que la joven mesera sostuvo con tanto cuidado aquella noche en la gala era más que un simple papel. Era un puente entre dos mundos que durante décadas habían estado separados por el silencio y el tiempo. Mientras la música continuaba suavemente en el fondo, el millonario tomó asiento nuevamente, pero esta vez con una mirada distinta, más abierta y llena de emociones contenidas. El brillo dorado de las lámparas iluminaba el salón, pero para ellos, todo parecía centrarse en ese pequeño espacio donde compartían una verdad largamente escondida. Los invitados, que al principio miraban con curiosidad y sorpresa, ahora guardaban silencio respetuoso. Algunos intercambiaban miradas llenas de compasión, otros parecían reflexionar sobre sus propias historias familiares, entendiendo que lo que estaba ocurriendo era mucho más que un simple reencuentro. En medio de aquella multitud elegante, la mesera y el millonario parecían estar solos, conectados por un lazo invisible pero irrompible. La joven, aún con el corazón acelerado, decidió romper el silencio. Con voz suave pero firme, comenzó a hablar sobre su vida, sus dudas y sus anhelos. Contó cómo había crecido sin conocer a su padre, enfrentando días difíciles y noches solitarias. Habló de su madre, una mujer fuerte pero que nunca reveló la verdad, guardando ese secreto como un tesoro doloroso. Mientras narraba, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza, dejando ver el peso que había llevado durante años. El millonario la escuchaba atentamente, con una expresión que mostraba arrepentimiento y admiración. Sabía que no podía recuperar el tiempo perdido, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para construir un futuro junto a ella. Sus palabras eran pocas, pero cada una estaba cargada de sinceridad. Nunca fue mi intención alejarme de ti. La vida a veces nos pone pruebas que no sabemos cómo enfrentar, pero hoy quiero estar aquí, para ti. La atmósfera en el salón cambió completamente. La gala dejó de ser una simple celebración para convertirse en el escenario de una historia humana profunda y conmovedora. La joven sintió que una carga que llevaba por años comenzaba a aligerarse. Por primera vez, la soledad que la acompañó desde niña se enfrentaba con la posibilidad real de un nuevo comienzo. Mientras hablaban, la tensión que había en el aire se transformó en un sentimiento de calma y conexión. Los invitados, aunque seguían con sus conversaciones, mantenían la atención puesta en ese pequeño grupo, reconociendo la importancia de aquel momento. Algunos rostros mostraban lágrimas contenidas, otros sonrisas alentadoras. El millonario, en un gesto inesperado, tomó la mano de la mesera con delicadeza. No solo era un acto físico, sino la promesa silenciosa de que estaba dispuesto a enmendar el pasado y construir algo nuevo. Ella correspondió al gesto, sintiendo que en ese contacto había un mundo de posibilidades. De repente, el sonido de una copa cayendo al suelo rompió la concentración de todos, recordándoles que la gala continuaba. Sin embargo, para ellos, el tiempo parecía haberse detenido. Ambos sabían que aquel momento era el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras las luces del salón brillaban y las voces se mezclaban en el fondo, la joven y el millonario compartían una mirada llena de comprensión y promesas no dichas. Habían atravesado un camino largo y doloroso, pero la esperanza brillaba con fuerza en sus corazones. La noche avanzaba, pero para ellos, todo era diferente.
La carta escondida en el pastel no solo reveló un secreto, sino que también abrió una puerta hacia un futuro incierto, lleno de retos pero también de amor y redención. Por primera vez en mucho tiempo, ambos podían imaginar un mañana juntos. Así, entre susurros y miradas cómplices, la gala se convirtió en el punto de partida para una nueva vida. La mesera, que hasta ese momento había servido con discreción y silencio, ahora era el centro de una historia que nadie olvidaría. El millonario, con su poder y su pasado marcado por la soledad, había encontrado finalmente a la hija que la vida le había negado durante tanto tiempo. Esa noche, bajo el brillo dorado y el murmullo lejano, dos almas separadas por el tiempo se encontraron para comenzar un camino juntos, demostrando que a veces, el destino escribe las historias más sorprendentes en los lugares menos esperados. La joven mesera nunca imaginó que esa noche, sirviendo un pastel en una gala, su vida cambiaría para siempre. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, ella y el millonario se quedaron en un rincón, conversando con una mezcla de nervios y esperanza. Sabían que aquella revelación era solo el primer paso de un camino complicado, pero ambos estaban decididos a enfrentar lo que viniera. Los días siguientes fueron intensos. La mesera regresó a su rutina habitual, pero ya nada era igual. Cada detalle, cada gesto, cada recuerdo cobraba un nuevo sentido. Había descubierto que el hombre poderoso que siempre vio desde lejos era su padre, alguien que también la había buscado sin descanso. Esa verdad rompía muros invisibles que durante años la habían mantenido alejada de sus propias raíces. Por su parte, el millonario se encontró con un torbellino de emociones. Su vida, siempre controlada y ordenada, ahora tenía una grieta llena de sentimientos encontrados. Por un lado, el orgullo y el amor por aquella hija perdida. Por otro, la culpa y el temor de no saber cómo recuperar el tiempo perdido. Pero había algo claro, no podía permitirse perderla nuevamente. Decidieron empezar de a poco. El millonario invitó a la joven a su mansión, un lugar que ella solo había visto en sueños o en fotografías. La casa era inmensa, llena de recuerdos y secretos. Al entrar, la joven sintió una mezcla de admiración y ansiedad. Cada habitación parecía contar una historia, cada objeto tenía un significado. Pero lo que más la impactó fue la calidez con la que él la recibió, como si siempre la hubiera esperado. Durante las primeras visitas, las conversaciones fueron profundas y sinceras. Hablaron de su infancia, de las ausencias, de las preguntas que nunca se hicieron. Ambos comprendieron que el amor no siempre basta para borrar el dolor, pero sí puede ser el motor para sanar. La joven comenzó a sentir que, poco a poco, construían un puente entre dos mundos que parecían distantes. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos amigos y familiares del millonario mostraron resistencia. No podían creer que esa mesera, una desconocida para ellos, fuera ahora parte de la familia. Los rumores empezaron a circular, y la joven enfrentó miradas de juicio y desconfianza. Pero ella decidió mantenerse firme, convencida de que su lugar estaba al lado de su padre. En medio de esas dificultades, apareció una oportunidad inesperada. El millonario propuso que la joven estudiara para tener mejores oportunidades. Le ofreció recursos y apoyo para que pudiera cumplir sus sueños, algo que hasta entonces parecía lejano. Ella aceptó con gratitud, viendo en esa propuesta la posibilidad de cambiar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Mientras tanto, la relación entre padre e hija se fortalecía con cada día. Compartían cenas, risas y recuerdos, pero también silencios que decían más que 1000 palabras. Había momentos de duda, de inseguridad, pero también de una esperanza renovada. La joven comenzó a comprender que el amor verdadero es paciente y valiente. Una tarde, mientras caminaban por los jardines de la mansión, el millonario le confesó un sueño que tenía desde hace años:
quería recuperar el tiempo perdido y asegurarse de que ella nunca volviera a sentirse sola. La joven, emocionada, le respondió que para ella, ese momento ya había llegado. Que juntos podrían escribir un nuevo capítulo lleno de amor y reconciliación. La noticia de su reconciliación empezó a calar en la sociedad. Algunos dejaron de lado sus prejuicios, mientras que otros continuaron mirando con escepticismo. Pero para ellos, lo más importante era el vínculo que habían recuperado y la familia que ahora podían construir. Esa historia, que comenzó con una nota escondida en un pastel, se convirtió en un ejemplo de que la vida puede sorprender en los momentos menos esperados. Que el destino, con todas sus vueltas, siempre encuentra la manera de unir lo que parecía perdido. Y así, la joven mesera y el millonario comenzaron un viaje juntos, lleno de retos y sueños, pero también de un amor que había esperado demasiado tiempo para florecer. Porque, al final, no importa cuánto se haya separado el camino, lo que realmente cuenta es la fuerza para reencontrarse. La joven mesera comenzó a descubrir que el mundo al que entraba era mucho más complejo de lo que imaginaba. La mansión del millonario no solo era un símbolo de riqueza, sino también un escenario de tensiones familiares y secretos que aún permanecían ocultos. Cada visita revelaba nuevas capas de una realidad que no se parecía en nada a la simplicidad de su antigua vida. Desde el primer día, ella notó las miradas esquivas y los comentarios velados de algunos miembros cercanos a su padre. Personas que, a pesar de convivir con él, no estaban dispuestas a aceptar la llegada de alguien ajeno, especialmente cuando esa persona parecía amenazar el orden establecido. Fue entonces cuando la joven comprendió que su lucha por ser aceptada no sería solo contra el tiempo perdido, sino contra prejuicios y rencores profundos. El millonario, consciente de estas dificultades, hizo todo lo posible para protegerla y apoyarla. En una reunión familiar tensa, él tomó la palabra con autoridad y cariño para defender a su hija recién encontrada. Ella es parte de esta familia, y juntos vamos a construir un futuro mejor, dijo con firmeza. Sin embargo, no todos aceptaron esas palabras con facilidad, y algunas miradas de desdén se hicieron evidentes. La joven, lejos de amedrentarse, decidió que debía demostrar su valor no solo como hija, sino como persona. Empezó a estudiar, a aprender sobre el negocio familiar y a involucrarse poco a poco en proyectos que antes le parecían lejanos. Su perseverancia y humildad comenzaron a ganarse el respeto de quienes inicialmente la habían rechazado. En medio de ese proceso, surgió un encuentro inesperado. Una mujer mayor, que había trabajado años en la familia, se acercó a la joven con lágrimas en los ojos y una historia que cambiaría todo. Le confesó que durante mucho tiempo había guardado un secreto relacionado con la separación de sus padres. Reveló que hubo intrigas y malentendidos que manipularon la verdad y alejaron a padre e hija. Esa revelación fue un golpe emocional para ambos. El millonario no solo se enfrentaba a la reconciliación con su hija, sino también a verdades ocultas que lo hicieron cuestionar su pasado y sus decisiones. La joven sintió que, por fin, algunas piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también sabía que ese conocimiento traía consigo nuevos retos. La relación entre padre e hija se fortaleció aún más después de esa confesión. Decidieron juntos buscar respuestas y limpiar los nombres manchados por la mentira. Ese propósito común los unió en una misión que iba más allá del amor familiar. Era la búsqueda de justicia y verdad. Sin embargo, la presión aumentaba. Los enemigos ocultos dentro de la familia y el entorno empresarial no estaban dispuestos a permitir que esa verdad saliera a la luz. Comenzaron a circular rumores y movimientos sutiles para desacreditar a la joven y alejarla de su padre. Pero cada ataque solo fortalecía su determinación. En una reunión clave, el millonario enfrentó a aquellos que intentaban dividirlos. Con voz firme y sin titubeos,
Declaró que su hija era parte esencial de su vida y que no permitiría que las sombras del pasado destruyeran lo que estaban construyendo. Su valentía inspiró a algunos familiares y empleados a tomar partido a favor de la reconciliación y la transparencia. Mientras tanto, la joven mesera continuaba su formación con entusiasmo. Aprendía sobre finanzas, estrategias y liderazgo. Su evolución personal era evidente para todos, y comenzó a ser vista como una figura que podía traer un cambio positivo a la empresa y a la familia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La distancia que una vez los separó parecía desvanecerse con cada esfuerzo, con cada palabra sincera y con cada gesto de cariño. La joven y el millonario no solo reconstruían su relación, sino que también estaban preparando el terreno para un futuro más unido y auténtico. Esa etapa fue crucial para que ambos entendieran que, aunque el pasado es parte de nuestra historia, no define nuestro destino. La fuerza para perdonar y avanzar puede transformar incluso las heridas más profundas en nuevas oportunidades. Así, entre desafíos y victorias, el vínculo entre la joven mesera y el millonario se fortalecía cada día más, mostrando que el amor y la verdad pueden vencer cualquier obstáculo, incluso los que parecen imposibles de superar. La joven mesera ya no era solo una invitada inesperada en la vida del millonario, sino una fuerza imparable que desafiaba las reglas no escritas de esa familia poderosa. Su presencia había sacudido cimientos que parecían inquebrantables, y ahora todos los ojos estaban puestos en ella, esperando ver si podía sostenerse ante la tormenta que se avecinaba. A medida que se acercaba un evento clave para la empresa familiar, las tensiones se hicieron palpables. La junta directiva estaba dividida, y algunos miembros seguían viendo a la joven como una amenaza a sus intereses. Sin embargo, su determinación y conocimientos crecientes no podían ser ignorados. Había demostrado que tenía la capacidad para contribuir, y poco a poco ganaba aliados. El millonario, consciente de la importancia de ese momento, decidió apoyarla públicamente. Durante una conferencia de prensa que anunciaba un nuevo proyecto empresarial, la presentó como su hija y futura líder de la compañía. Ese gesto fue recibido con aplausos y también con murmullos de sorpresa. Era una declaración clara. Ya no había vuelta atrás. La joven mesera sintió una mezcla de orgullo y nervios. Sabía que el camino sería arduo, pero estaba lista para enfrentarlo. Su pasado humilde y sus años de lucha le daban una perspectiva única que muchos en esa sala no tenían. Quería demostrar que el valor no depende de la cuna, sino del corazón y la mente. Mientras tanto, fuera del mundo empresarial, su relación con su padre se profundizaba. Compartían momentos cotidianos que antes parecían imposibles, desayunos tranquilos, paseos por el parque, charlas sinceras sobre la vida. Cada instante era un ladrillo más en el muro de confianza que estaban construyendo. Pero la vida no iba a ser tan simple. Una noticia inesperada llegó desde el pasado del millonario. Un antiguo socio había decidido sacar a la luz secretos que podrían destruir su reputación, por ende, poner en riesgo todo lo que habían logrado reconstruir. La joven mesera se convirtió en su aliada más firme, ayudándolo a enfrentar la tormenta con valentía y claridad. Juntos investigaron, buscaron pruebas y confrontaron a aquellos que querían manipular la verdad. Fue un periodo de tensión y sacrificios, pero también de aprendizajes y unidad. La joven comprendió que ser parte de esa familia implicaba enfrentar no solo lujos y privilegios, sino también batallas que requerían coraje y lealtad. El millonario, por su parte, redescubrió en su hija una fuerza que lo inspiraba. Su presencia le recordó que nunca es tarde para cambiar, para perdonar y para luchar por lo que realmente importa. En ella encontró no solo a su hija, sino a una compañera de vida y de negocios. La prensa comenzó a notar el cambio. Las historias que antes eran de escándalos y rumores, se transformaron en relatos de superación y reconciliación.
La joven mesera se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, una prueba viviente de que el destino puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Un día, durante una gala benéfica organizada por la familia, la joven subió al escenario para dar un discurso. Habló con el corazón, compartiendo su historia sin esconder las dificultades ni el dolor. Su voz firme y emotiva conmovió a todos los presentes, dejando claro que la verdadera riqueza está en el amor y en la capacidad de reinventarse. Al terminar, recibió una ovación que no solo celebraba su valentía, sino también el poder de la verdad y la reconciliación. Ese momento fue un punto de inflexión, no solo para ella y su padre, sino para toda la familia, que empezaba a ver el futuro con una luz distinta. La joven mesera y el millonario demostraron que, a pesar de las heridas del pasado y las barreras del presente, el amor y la perseverancia pueden transformar cualquier destino. Su historia era un recordatorio de que nunca es tarde para encontrar lo que creíamos perdido y para construir una vida plena y auténtica. Con cada paso que daban juntos, fortalecían no solo su vínculo, sino también la esperanza de un mañana mejor para todos los que los rodeaban. Porque, al final, las verdaderas historias de éxito no se escriben con dinero ni poder, sino con el coraje de ser sinceros y la voluntad de perdonar. La joven mesera y el millonario habían recorrido un camino largo y lleno de desafíos, pero la historia que comenzó con una nota escondida en un pastel estaba a punto de alcanzar su capítulo final. La gala benéfica, que había marcado un antes y un después en sus vidas, también simbolizaba el cierre de un ciclo y el comienzo de otro lleno de esperanza. Después del discurso conmovedor de la joven, las puertas de la mansión se abrieron para recibir a invitados, familiares y amigos que ya no veían en ella a una simple mesera, sino a una mujer valiente y digna. La atmósfera era diferente. Había respeto, admiración y sobre todo, un sentimiento genuino de unión. La familia, que antes había estado dividida, empezó a encontrar puntos en común. Los conflictos que parecían insalvables comenzaron a desvanecerse gracias a la honestidad y la voluntad de reconstruir lo que el tiempo y los malentendidos habían dañado. La joven mesera se convirtió en un pilar fundamental para esa transformación, y su padre, orgulloso, la apoyaba en cada paso. Sin embargo, no todo era fácil ni perfecto. Las heridas del pasado aún dolían y había que aprender a vivir con ellas, sin dejar que definieran el presente. La joven y el millonario sabían que la confianza se construye día a día, y que cada gesto, cada palabra, tenía un peso importante en ese proceso. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando ambos decidieron organizar un encuentro privado con la madre de la joven, aquella mujer que durante años guardó el secreto con dolor y valentía. Fue un encuentro lleno de lágrimas, abrazos y explicaciones que sanaron viejas heridas. Por primera vez en mucho tiempo, las tres generaciones pudieron mirarse a los ojos y entenderse sin resentimientos. Este encuentro fortaleció aún más los lazos familiares y dejó claro que el amor puede superar incluso los secretos más guardados. La joven mesera sintió que había cerrado un círculo, pero también que estaba abriendo las puertas a un futuro donde la verdad y el perdón serían los protagonistas. En el plano profesional, su incorporación a la empresa familiar se consolidó. No solo aportaba nuevas ideas y energía, sino que también lograba unir a diferentes sectores dentro de la organización, demostrando que la diversidad y la empatía eran claves para el éxito. Su historia personal inspiraba a muchos, y su liderazgo se basaba en valores que trascendían el simple beneficio económico. El millonario, por su parte, encontró en su hija no solo una heredera, sino una compañera que le enseñaba a mirar el mundo desde otra perspectiva. Juntos comenzaron a planear proyectos sociales y culturales, convencidos de que su fortuna podía servir para mejorar la vida de muchas personas. La gala que había cambiado sus vidas terminó siendo la chispa que encendió una llama de esperanza para toda la familia y la comunidad que los rodeaba. La joven mesera,
que alguna vez fue una desconocida entre los invitados, ahora era reconocida como una mujer valiente, capaz de transformar el dolor en fuerza y el silencio en verdad. Mientras la noche avanzaba y las luces brillaban sobre la mansión, padre e hija compartieron una última mirada llena de gratitud y amor. Sabían que el camino por delante no estaría libre de obstáculos, pero también estaban seguros de que juntos podrían superar cualquier dificultad. La historia que comenzó con un pastel y una nota secreta terminó siendo mucho más que un simple encuentro. Fue una lección de vida sobre la importancia de la familia, la valentía para enfrentar el pasado y la capacidad de reinventarse a cualquier edad. Así, la joven mesera y el millonario demostraron que, aunque el destino a veces parece jugar en contra, el amor y la perseverancia pueden cambiarlo todo. Porque al final, no importa cuán ocultos estén los secretos, siempre hay una luz dispuesta a iluminar el camino hacia la verdad y la reconciliación. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mirada puesta en un futuro brillante, cerraron un capítulo para comenzar otro, más fuerte, más unidos y más auténticos que nunca.